Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a la hora 22. Un tema siempre que es importante que conversemos, que escuchemos, que aprendamos sobre todo. El tema de la situación de la seguridad social en República Dominicana, el marco que regula tan importante órgano que es atinente a todos los ciudadanos residentes en nuestro país. Y qué mejor persona para hablar sobre esto que Nelsida Marmolejos, que desde su inicio hasta cumplir la mayoría de edad estuvo en la Dirección de Información de Defensa de los Afiliados DIDA, 19 años allí. Nelsida, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto de estar otra vez compartiendo contigo y con todos los amigos y amigas que están pendientes de este programa. Claro, y sobre todo de este tema, que quiero iniciarlo diciéndote, Nelsida, me da la impresión que las necesidades que tenemos de que nuestro esquema, el esqueleto de la seguridad social en República Dominicana sea actualizado, mejorado, modificado, me da la impresión de que avanzamos muy poco, a pesar de que tanto y tanto y tanto se habla de esta situación. Bueno, todo depende del cristal con que miremos las cosas. Recuérdese que nosotros teníamos una ley de seguro social del año 1948 y que la modificamos en el 2001. O sea, el tiempo fue mucho, el país cambió mucho en ese tiempo. Cuando son leyes de carácter social, acuérdense que el Código de Trabajo, por ejemplo, duró desde el año 1951 y fue en el 92 que se modificó estructuralmente. Cuando hablamos de leyes de protección social en países como los nuestros, donde yo siempre he dicho que la prioridad no es lo social, sino lo económico, lo político, da mucho trabajo avanzar positivamente en reformas que beneficien a las grandes mayorías. Esa es una de nuestras deficiencias como país, como sociedad. Entonces, da mucho trabajo realmente lograr concertar, como se ha tenido, por ejemplo, en el caso de esas dos leyes de protección social, que es la ley laboral, Código de Trabajo, y que es la ley de seguridad social. Muchos años luchando por ese tipo de conquista, que logramos incluso en los diálogos que se hicieron desde Jarabacoa en el 85 hasta el 92 y hasta incluso el mismo 2001, que se aprobó la Ley de Seguridad Social, logramos pactarla en los principales puntos, los 7 puntos que se aprobaron en el diálogo tripartito. El primer punto que se aprobó ahí fue la modificación de la Ley 1896 sobre el Seguro Social. Estoy hablando del año 85. Y eso se vino a conseguir realmente, después de muchos intentos, de muchos proyectos, se vino a lograr ya en el año 2001. Con la ley 8701. Entonces, la ley, en el segundo punto que se aprobó en ese diálogo tripartito fue la modificación del Código de Trabajo, que databa del año 1951. Y vinimos a lograrlo después de muchas jornadas de lucha y de huelga y de todo esto en el año 1992. O sea, del 51 al 92, hay que ver la cantidad de años que se estuvo reivindicando mejoras salariales, mejoras sociales, mejoras en todo el orden del punto de protección social. Y ahora yo hallo, sin embargo, de donde yo lo veo, que no ha pasado mucho tiempo, aunque van 20 años. Gardel decía que 20 años no es nada. Y en seguridad social, efectivamente, si tuviéramos un criterio de protección social, es mucho tiempo. Pero conociendo la naturaleza de nuestro país y de cómo somos nosotros, y no solamente en este país, sino en América Latina, yo creo que ha habido un buen aprendizaje en estos 20 años. Porque lo que tenemos es una ley 8701 que tenía mucha falencia porque nació a la luz de lo que fueron necesidades propias de un parto que ya era inevitable de cambio en la ley de seguridad social. Pero ahora, ahí no había mucha práctica de lo que se estaba haciendo, sí copia de modelos de otros países, con sus altas y sus bajas, con mayor consenso que en otros países, porque aquí hay que decirlo, esta ley de 8701 fue muy perifoneada a nivel nacional, hubo muchos sectores que participaron y se logró lo posible
no lo ideal. O sea, yo creo que sería un paso de avance muy significativo para la sociedad dominicana y para toda la clase trabajadora y el sector productivo en sentido general, y para la paz pública y la estabilidad macroeconómica. Esa ley ha significado para mí, objetivamente, sin ningún tipo de dudas, un avance muy significativo para el desarrollo de este país. Una característica que tiene es que amplió las bases de protección social para la sociedad dominicana y para su población. Hasta ese aspecto y ese punto, 100% de acuerdo, ha de estar todo el mundo contigo, Nelcy. Ahora bien, la misma ley, que es muy previsora, indica de actualizaciones en el tiempo, y por eso fue el origen de mi pregunta, de que eso no se ha hecho y se habla bastante de que se haga, y la ley en sí está reclamando que la equilibren, que la acotejen, que la acomoden, y no se hace. Ahí tenemos el diálogo nacional, que también se integró una de sus mesas de trabajo para tratar el tema de la seguridad social. Tenemos en el Congreso prácticamente armado una reforma integral, pero de igual forma asoma, pero no avanza hasta cierto punto. A eso es que me refiero. Bueno, la ley establecía que a los 10 años se iba a hacer una revisión de forma tal que se adecuara la práctica de lo que había sido esa ley con la realidad objetiva de la sociedad dominicana. ¿Se hizo? No Exacto. se hizo. Pero sí se hizo desde el punto de vista de la práctica. Si usted coge desde el año 2001 hasta el año 2011, la cantidad de resoluciones y de modificaciones que fue sufriendo esa ley acorde con las facultades que tenía el Consejo Nacional de la Seguridad Social para hacerlo en beneficio de los afiliados, es mucho lo que se avanzó, bastante. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles de esta ley? ¿Cuál es? El talón de Aquiles de esta ley es que desgraciadamente nuestros sectores sociales que están insertos en la seguridad social no tienen plena conciencia de lo que es ese instrumento de desarrollo y de protección. ¿Y en qué afecta eso al afiliado? Eso afecta al afiliado primero en que lo que pensó el legislador de la época para dar protección no ha sido asumido realmente por quienes tienen que aplicar la política cotidiana de esa ley, y ha sido desvirtuada en función de los intereses económicos y políticos que ella, o sea, de quienes están manejando el aparato. Y no estoy hablando de ahora. Desde que la ley comenzó, su primera desviación fue para poder ponerla en funcionamiento, hacer un pacto en el 2005 que propiciara el inicio, en el 2006, que propiciara el inicio del Seguro Familiar de Salud en el 2007. Y la ley planteaba que lo primero que tenía que entrar en funcionamiento era el Seguro Familiar de Salud y que posteriormente vendría el seguro de pensiones, de pensión de capacidad, vejez y discapacidad. O sea, pero nació el huevo primero que la gallina primero que el huevo. Nació primero la pensión. Claro, claro. Y por un pacto, desconociendo los derechos fundamentales que se establecían en esa ley en materia de salud para la población, se pudo iniciar en el 2007, agosto de 2007, la ley 8701 en materia de seguro familiar de salud, disminuyendo el paquete de beneficios con un plan de servicio de salud que negaba, y digo yo que sigue negando, lo que la ley establece que debe ser el plan básico de salud. Entonces, con esa característica distorsionada, comenzó una ley que en estos momentos todo el mundo pide a grito que sea modificada y otros pedimos que sea aplicada. ¿Y a tu juicio? Bueno, dices que si se aplica, se resuelve parte del problema. Parte, porque también tenemos que ser conscientes de algo. No podemos pensar que vamos a resolver todos los problemas que tiene este país de salud con una ley, porque es un problema también de concepto y es una visión de gobernabilidad. La ley no dice nada, quien dice quien gobierna. La ley no dice nada, lo dice quien aplica la política de esa ley. Entonces, aquí no tenemos, digo yo, esa visión para garantizar eso. Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, estamos hablando de los problemas de servicio de salud, pero es que nosotros tenemos una salud curativa y eso no es lo que dice la ley. La ley habla muy claramente que se establece un Seguro Nacional de Salud con primer nivel de atención para la población. Ese primer nivel de atención para la población nunca se ha puesto en funcionamiento. Eso evitaría
un enorme, o sea, un ahorro enorme en el gasto de bolsillo que ahora estamos teniendo todos los ciudadanos para poder acceder al seguro familiar de salud. Yo tengo que ir necesariamente a donde un especialista para que pueda diagnosticarme cualquier cosa y eso me cuesta una diferencia en el copago que me deje el bolsillo vacío. Estamos hablando de atención primaria. Atención primaria. Entonces, es un modelo que ha quedado abierto, es un modelo que usted va donde usted quiere, no hay una regularidad como pasa en toda parte del mundo, o sea, usted tiene estos médicos, usted tiene esta clínica, usted tiene esta asignación, aquí usted va donde quiera. Claro que esa categorización hace que todo el mundo tenga que sacar dinero de su bolsillo desde 1,000 pesos, 500, 100 y hasta 10,000 pesos. El modelo de atención primaria, que tiene muchísimo sentido de lógica, por supuesto, le corresponde a quién implementarlo. Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ya. O sea, y la mayoría, y el problema es un asunto de criterio, de irrespeto a la ley o de recursos. No, ahí hay varios problemas que se interponen para que esto no pueda ser aplicado. Hay los intereses del sector médico, hay los intereses de las clínicas, hay intereses incluso de las propias ARS, aunque le beneficie en cierto momento, y hay los problemas del gobierno desde el punto de vista de financiamiento, porque si bien es cierto que es un modelo que va a largo plazo a ser más asequible y más económico para todos, sin embargo, su primer momento tiene algunas cuestiones preliminares que obliga a que haya una mayor inversión en estructurar mejores centros, mejores lugares, mejor atención de primer nivel y de segundo nivel, pero yo creo que aquí tenemos dinero para todo, lo primero debería de ser para la salud. Entonces, eso lo dice la ley, eso está explícitamente en esta ley 8701, ¿por qué no comenzamos con eso? En vez de nosotros crear una revolución, yendo a un congreso a discutir la cosa de manera, ¿por qué no cogemos la práctica de estos 20 años, de estos 15 años que tenemos en materia de salud, para con esa experiencia, con esos números que tenemos ahí, empezar a hacer que la ley se cumpla como deba de ser? Ah, no, tenemos que romper el plato y botar la comida, y entonces comenzar a buscar plato nuevo y comida nueva. Óyeme, ahí los únicos que pierden, entiendo yo, es la población. Evidentemente. Y la otra pregunta, ¿quién es o cuál es el órgano responsable de que esa deficiencia de no aplicación de la ley 8701 se establezca? ¿El Estado, sector privado, las agencias de salud? ¿Quién es que tiene la mayor responsabilidad y compromiso para hacer eso? Mire, yo creo que ahí hay una responsabilidad compartida de los principales sectores, que es empleador, trabajador y gobierno. Esos tres sectores tienen poder de veto. Es decir, si uno de esos sectores no está de acuerdo con una medida, eso se invalida. Entonces, eso ha sido una traba, pero podría haber sido un beneficio si se utiliza creativamente. Por ejemplo, se supone que en un consejo que tiene esa categorización debería de haber un modelo de gobernabilidad compartida y de responsabilidad mutua. Es decir, usted, sector gobierno, le interesa que pase esto, entonces usted tiene que negociar con el sector económico. Si no pasa esto, no va a pasar el otro. Los trabajadores como tal deberían de tener una capacidad de negociación en ese consejo que diga, bueno, pues si no pasa esto ni esto, esto no va a pasar tampoco. Entonces, si no hay en esa dirección política del consejo una capacidad gerencial que permita armonizar esos intereses desde el punto de vista de la gobernabilidad social, aquí no vale ley. Te voy a hacer otra pregunta, quizás ingenua también, estoy haciendo preguntas como ingenuas. En ese trípode tan interesante que mencionas, empleador, trabajador y gobierno, ¿de qué lado durante los años ha estado el gobierno? Los gobiernos, desgraciadamente, yo entiendo que han tenido posiciones muy ambivalentes, porque responden a lo que es el esquema general del Estado. O sea, el Estado siempre ha estado más inclinado a lo que son los intereses económicos, y eso no es un secreto. Pero se entiende que el Estado debe estar del lado, básicamente, del empleador, que es el ente que acciona a la sociedad, el ser humano, el ciudadano. Se entendería que es de ese lado que debe estar. Mira, nosotros tenemos una tesis. Cuando digo nosotros, era cuando yo estaba en aquella época, el movimiento sindical, que la acuñé mucho del movimiento sindical español, que yo le pregunté, cuando íbamos a comenzar con el modelo tripartito aquí, a un amigo, ¿y cómo manejan ustedes el problema de las relaciones en la seguridad social?
Yo era muy sencillo. Muy sencillo. Nosotros aquí tenemos la siguiente política para proteger nuestro sistema de salud y de seguridad social. Cuando se trata de cuestiones económicas, nosotros nos aliamos con los empresarios. Y cuando el gobierno quiere políticas sociales, nos aliamos con el gobierno. Entonces, es un problema de manejo y de gobernabilidad. O sea, porque en un momento dado al gobierno le puede interesar hacer politiquería con la seguridad social. Entonces, los sectores deberían de impedírselo. Gobierno, empleadores y trabajadores, que son los que financian la seguridad social, no deberían permitir que se la politizaran, porque ahí solamente aporta el gobierno como empleador, trabajador y empresarios. Esos son los tres que ponen la plata ahí. ¿Ah? Entonces, ese sector, esa parte, esos tres poderes tienen que mantener un equilibrio. Ahora, cuando el gobierno quiera coger los fondos para hacer lo que no debe de hacer, si así fuere, que hasta ahora no ha pasado, ahí entonces se unen trabajadores y empleadores para evitar que se haga eso. Cuando se quiere politizar, que se unan los sectores productivos. Cuando se quiere evitar la politización, sectores productivos. Cuando se quiere utilizar económicamente para beneficio del Estado, entonces ahí se unen también, hay otro tipo de gobernabilidad. Entonces yo creo que es un problema que no es tan fácil. Por eso creo que cuando se dice que no se acaba con la ley, que no se avanza, es que hay que tomar en cuenta realmente que esa ley es muy compleja. Esa ley abarca de lo que es la estabilidad macroeconómica de este país hasta lo que es la salud de los que están por nacer y el futuro de los que ya están saliendo de la etapa productiva. Entonces no es cualquier cosa. Entonces usted no me la puede estar manejando como si fuera una mercancía común y corriente. Vienes con un tema que hace unos segundos, antes de empezar a hablar de eso, me llegaba a la mente también cuestionarte. ¿Es posible que en los gobiernos haya habido momentos, y quizás una constante, no sé, que este tema no haya sido entendido por quienes les toca asumir la responsabilidad de entender, de atender y representar al individuo, pero con responsabilidad desde el Estado? ¿Han sido los gobiernos lo suficientemente inteligentes para saber qué tienen entre manos? Mira, yo creo que sí, porque cada momento, cada situación tiene su momento. Haber iniciado la ley, para mí fue un gesto de valentía por parte del gobierno de turno, que era Hipólito Mejía. Fue una valentía, fue porque mucha gente le atribuye al gobierno de Leonel todas las cosas malas que tiene la ley, y resulta ser que esa ley se hizo en el gobierno del PRD y de Hipólito Mejía del 2000 al 2004. Qué bueno que se hizo ahí, porque es una ley que tiene muchos beneficios para la sociedad, y además tiene el beneficio, Hipólito Mejía, de que tuvo el arrojo de ponerla en funcionamiento cuando había muchos sectores que se oponían. Entonces, hubo más visión social en ese momento, mucha visión social para iniciar el proceso, aunque permeaba en esa situación un problema coyuntural desde el punto de vista económico, con el problema de la crisis bancaria. Correcto. O sea, eso lo sabemos todos. Correcto. Pero bueno, de cal y de arena. Desde luego. Usted tiene que saber sacar beneficio en medio de una dificultad, y el movimiento social lo que tiene que sacar beneficio en medio de esas dificultades. Quizás no se ha tenido mucha visión para aprovechar esas coyunturas y asumir posiciones acorde con los intereses de la gran mayoría, pero de hecho creo que los gobiernos en determinado, eso fue un momento de arrojo por parte del presidente Hipólito Mejía, pero el mayor arrojo fue hacer que los sectores se juntaran y el Seguro Familiar de Salud entrara en vigencia, que fue en el 2007 con el gobierno de Leonel Fernández. Yeah. Y después hacer que se modificara la ley con el gobierno de Danilo Medina, en algunas partes beneficioso para la población. O sea, los gobiernos han tenido, de acuerdo a la coyuntura que le ha posibilitado el sector económico, han tenido momentos de luces. Los tres gobiernos que han estado inmersos en lo que es la ley de seguridad social han tenido momentos de luces. Lo que sí yo creo que el sector social no se pone las pilas para entender los beneficios que se puede sacar de esa ley. Estamos a mitad de un gobierno que se instaló hace 2 años,
¿Se puede evaluar en este tiempo cuál es el criterio y hacia dónde va? Si será similar a los anteriores gobiernos, ¿cómo manejará el actual la situación de los problemas de la seguridad social? Bueno, yo creo que en este periodo se ha cacareado mucho la necesidad de una modificación de la ley. Yo realmente veo muy pocas posibilidades por una serie de actitudes, por una serie de comportamientos y por una serie de posiciones que se adoptan frente a lo que es el desarrollo del sistema. Creo que el gobierno no le ha dado la prioridad necesaria a la seguridad social, aunque lo digan todos los días. Creo que hay muchas cosas que se han hecho que deberían de mantenerse y superarse, y que eso ha sido tirado al zafacón, y hay muchas cosas también que han retrocedido desde el punto de vista de lo que son las conquistas que se ha venido teniendo hasta el momento. Creo que se está un poco tibio con eso. No creo que sea la prioridad del gobierno ahora, pero eso lo digo yo. Eso ellos lo dirán con otra música, pero lo que yo puedo ver es eso. Y no digo porque yo estaba antes, porque antes, durante y después ha habido descuido por parte del Estado con relación a la seguridad social. O sea, no es que ha sido todo oro. Ha habido también su poquito de brizna, que parecía oro que no era, en todo el transcurrir de la seguridad social. Pero reitero, hay que poner atención en los postulados de cada artículo de esa ley. Los diputados y senadores, antes que estar oyendo tanta campanita, deben de coger los técnicos necesarios y orientarse con relación a cada uno de los artículos y ver lo que ha sido la experiencia de estos 20 años dentro de ese contexto. O sea, qué cosa hay que cambiar, qué cosa hay que cumplir, qué cosa no debe de cambiarse porque puede ser un verdadero instrumento de desarrollo del país. Entonces, no quiero seguir abundando sobre este tema porque tendríamos que entrar, por ejemplo, a la parte de pensiones. Ya. Y en pensiones ahí hay mucha tela por donde cortar. Vamos a hacer una pausa, Nelsida. Sin embargo, sobre pensiones quiero aprovechar tu oportunidad que antes de que finalice el programa toquemos algún aspecto de eso y también que hablemos el papel del Congreso, que podemos esperar de las circunstancias actuales por parte del Congreso Nacional. Venimos en unos instantes con Nelsida Marmolejos en esta parte del programa hablando de la seguridad social en República Dominicana. Bien, continuamos conversando sobre seguridad social con Nelsida Marmolejos. Hay la impresión durante muchos años, aparenta que es una realidad, Nelsida. Te puedes acoger a la quinta enmienda norteamericana y no contestar la pregunta, pero da la impresión de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social responde a los intereses de los sectores privados que manejan el esquema de la seguridad social, el esquema financiero de la seguridad social dominicana, porque en muchas ocasiones la posición de ese consejo verdaderamente dista mucho de lo que es representar a un afiliado a la seguridad social. Bueno, yo no me voy a coger la quinta enmienda porque durante todo el tiempo que está la ley de seguridad social tiene una posición muy clara y muy puntual con relación al desempeño de lo que ha sido la ejecución de la ley 8701. Ha habido obviamente una parcialización total en desmedro de lo que son los beneficios que la ley otorga a los afiliados. Es decir, las resoluciones, muchas de las resoluciones que en estos momentos hacen crisis en la seguridad social se deben a que han sido tomadas a la luz de los intereses de los grandes capitales y no de la grandes mayoría. Eso yo no lo estoy diciendo aquí, eso lo he dicho yo, fue sustentado durante todo el tiempo que estuve al frente de la institución que dirigía. Y prueba al canto. Nosotros, por ejemplo, con relación al sistema de pensiones, hemos dicho que la principal traba
que tiene el sistema de pensiones de la República Dominicana es el contrato póliza que firma el Consejo Nacional de la Seguridad Social con las aseguradoras. ¿Qué es el contrato póliza? El contrato póliza son las reglamentaciones que se aplican a los fines de cuando se contrata el reaseguro de una póliza con las aseguradoras y además lo que tiene que ver con normativa para que el afiliado pueda acceder a los beneficios en materia de pensión, discapacidad o sobrevivencia. O sea, ahí se ha puesto una cantidad de trabas, una cantidad de limitaciones, una serie de retorcimientos de los objetivos de la ley que obviamente hace imposible, impracticable, injusta e inhumana su aplicación. Y eso lo hemos dicho durante todo el tiempo, lo hemos demostrado con hechos, con casos y resoluciones administrativas que han estado favoreciendo más el capital financiero que lo que son los intereses de los afiliados, que son los beneficiarios, se supone, en última instancia de esta ley. Pruebas al canto. No es posible que usted se retire mañana de su trabajo y que el dinero que usted tenía ahorrado se lo den hasta que usted tenga 110 años. Y todo ese beneficio lo vaya acumulando la aseguradora, la AFP, vaya administrando y le va a pagar a usted esa pensión con el mismo dinero suyo y ella se va a quedar con su capital. Porque ese es el juego. O sea, ¿desde a dónde dura una gente aquí 110 años? ¿Desde dónde? Exacto. Entonces, ¿por qué se hace una resolución para que su dinero se devuelva? Además que te hace inútil, porque no llena la filosofía de lo que dice la ley. Porque la ley dice la pensión es el reemplazo del ingreso del trabajador cuando ha dejado de percibir un salario. Y no es verdad que si tú tenías un salario, vamos a ponerle 50,000 pesos, tú te vas a desenvolver con 5 o 6 mil pesos desde los 60 años que tú tienes hasta que tú tengas 110. Eso es un sofisma, eso es una cosa que es imperdonable que exista. Y no ha habido forma de modificar esa resolución, que es administrativa, que ni siquiera es el Consejo que la ha tomado, es una resolución administrativa. Es una resolución de la Superintendencia de Pensiones, entonces, que hace mucho se tomó. Entonces, son de las cosas que lo que hay que borrarla. Y decir qué es lo que dice, qué es lo que está diciendo la Oficina Nacional de Estadística, cuál es la expectativa de vida que tiene la población dominicana, 75 años. Bueno, pues lo que usted tiene se le va a devolver hasta 75 años, el monto va a ser mucho más alto. Desde luego. Y usted va a poder desenvolverse con lo que tenga y las aseguradoras van, obviamente sí, las administradoras van a ganar menos, porque el beneficio lo va a tener usted y no ellos. Y lo va a tener que entregar. Exactamente. Pero si es por rateado a 110 años una persona, es una barbaridad. Ese dinero nunca va a ser, eso es una barbaridad. Entonces, va a llegar al destinatario. Esas son de las cosas que nosotros decimos que no hay que cambiar la ley, lo que hay que tener una resolución administrativa violatoria de lo que es el fin último de una pensión. Entonces, esa y otras cosas más, por ejemplo, nosotros hemos dicho en muchas oportunidades y reclamamos al Consejo de la Seguridad Social diciendo, bueno, la ley sí hay que cambiarla. ¿En qué aspecto? Que se ha concebido que la ley de indemnización para, por ejemplo, usted es un trabajador que tiene un accidente en su empresa y su empresario, su patrón, le tiene un seguro de riesgo laboral. Correcto. Pero usted como trabajador y su empleador están pagando también un seguro de vida en su AFP, que es diferente al seguro de riesgos laborales. Yeah. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Que si usted tiene un riesgo laboral, el seguro que usted está pagando y su empleador, para si usted se muere, que sus hijos queden beneficiados, la AFP se queda con el dinero y la aseguradora no se lo da a usted, no se lo da a su familia, a su dependiente, porque eso fue un riesgo laboral, que lo cubra riesgos laborales. Pero venga acá, y cuando usted juega un número en dos bancas diferentes y usted se saca el premio, no le pagan los dos premios. Sí. Entonces eso es lo mismo, son dos razones sociales diferentes. Riesgo laboral, por un lado, que es una cuota que paga el empleador solamente para proteger a su trabajador, y el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia que paga el empleador y el trabajador. Ah, pues resulta ser que hay alguien que se está quedando con ese dinero cuando muere el trabajador por un accidente laboral. Entonces, eso está mal, eso no puede ser. Eso solamente se justificaba cuando se trataba de un sistema de reparto. O sea, en un mismo fondo común no te voy a dar dos pensiones o no te voy a dar dos beneficios, el de riesgos laborales y el de sobrevivencia, porque es un mismo fondo.
Pero aquí no, aquí son dos fondos diferentes, dos razones sociales diferentes y dos aportes diferentes. ¿Por qué usted se tiene que quedar con mi dinero? Y eso está como si no estuviese pasando Entonces nada. yo como asegurado estoy siendo estafado. Claro que sí. Y hay un enriquecimiento ilícito por parte de las administradoras de fondos de pensiones de ese dinero. Y eso no lo estoy diciendo hoy, ¿eh? Eso ha sido un reclamo de todo mi ejercicio cuando estuve al frente de la institución. Y creo que la institución debe de seguir haciendo esfuerzos por lograr que eso haga. Y además el Congreso también tratarlo. Ese Congreso, como muy bien usted decía hace un momento, tenemos expectativas que quizás no se van a poder cumplir porque son tantos los proyectos que están en agenda y tantas las negociaciones que hay que hacer para la gobernabilidad, que no creo yo que por la cantidad de situaciones que se dan en un sistema como el de la seguridad social, abordarlo así de manera mondironda es un riesgo. Es un riesgo para el afiliado y es un riesgo para el país en sentido general, porque creo que hay muchos diputados y senadores que realmente están bien interesados, bien intencionados, pero hay mucha gente que son muy inteligentes y conocen muy bien la ley y pueden pescar en río revuelto. La reforma que está prevista definirse en el Congreso, que es bicameral, tengo entendido, ¿conoce ese proyecto? ¿El contenido? Sí, ellos lo están discutiendo y tiene muchos años. Yo creo que el Senado de la República y la comisión bicameral que se hizo previo a aprobarse la ley 1320 se empapó bastante de lo que fueron las reformas, las necesidades y lo que significaba la ley de seguridad social cuando se discutía aquel proyecto de pensión. Incluso el gobierno que salió de Danilo Medina mandó un proyecto al Congreso para una reforma integral que lo establece la misma ley 1320. O sea, porque ya no la 8701, la ley 1320 establece que se va a hacer una reforma integral, que es la que está pendiente y la que está en agenda. Hay muchos senadores y diputados que están muy bien empapados de lo que es las cosas que son medulares de la seguridad social que deberían de modificarse. Y también creo que han puesto mucho interés porque han hecho muchas vistas públicas, han oído muchas voces, que yo creo que eso es interesante, pero todas esas voces también tienden a confundir si usted no sabe dónde que está sentado. Sí. Porque son muchas voces que si usted lo oye nada más y no tiene el dominio de lo que está pasando, usted dice, tiene razón, pero el otro tiene razón, entonces, ¿qué yo hago? Cojo lo menos malo, pero ahí es que está el peligro. Entonces creo que hay que ser muy vigilante con esa propuesta. Hay que ser muy vigilante, creo que el sector social, los sindicatos, la sociedad civil en sentido general, debe de mantenerse muy, muy activa y me alegra mucho porque en estos momentos hay muchas organizaciones que están muy activas, que están haciendo un muy buen trabajo de difundir derechos, de difundir lo que deberían de ser reformas, que en muchos casos son válidos, pero hay que ver cuándo se toma la decisión y en qué coyuntura se toma. Correcto. Hay un aspecto con el afiliado del servicio de salud en esa parte. Una persona tiene durante años su compañía en la cual su ARS, donde está afiliado, el momento del retiro llega, entonces el asegurado pierde la protección de tener un seguro de salud. ¿Cómo se explica esa situación? No lo pierde, que no se lo dan. No pierde nada. El artículo 43, su segundo capítulo, lo que dice es que tienen derecho al seguro nacional, al seguro familiar de salud. Primero, el trabajador activo y segundo, el pensionado del régimen contributivo. Eso es lo que dice la ley. Y se está violando y nadie dice nada. O sea, el Congreso no interpela al Consejo de la Seguridad Social para que diga qué pasó. O sea, ¿por qué no está aplicando? Los beneficiarios que están pensionados, que no están siendo protegidos por eso, no han elevado instancia ante los tribunales para garantizar que el Consejo cumpla con esa resolución, porque es el Consejo que no cumple con esa resolución. Y en tercer lugar, bueno, cuando yo estuve frente a la institución no tenía la potestad de poder hacer una acción propia. Estamos hablando de la DIDA. De la DIDA, en aquel momento la DIDA no tenía personería jurídica, no podía hacer eso, era subalterna del Consejo. Pero ya por suerte la DIDA tiene personería jurídica, ya tiene garra y debería inmediatamente proceder a hacer una interpelación al Consejo para pedirle que, porque ahora es tutelada por el Ministerio de Trabajo y tiene personería jurídica y debería de preguntar por qué no se está cumpliendo con la ley. ¿Por qué el pensionado
luego que se retira, tiene que pagar más dinero por un seguro familiar de salud mediatizado que lo que paga un trabajador activo. O sea, una cosa que no tiene sentido. Es incongruente y contradictorio a la vez. Contra la ley. E injusto. Y contra la ley, porque la ley bueno. lo que establece es que el Consejo Nacional de la Seguridad Social establecerá el monto que debería de pagar el trabajador que ya se retira como pensionado, acorde con su nueva situación laboral. ¿Es que gana más? No, es que gana menos. ¿Y qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Que lo ponen a pagar más. Es un 6% que se le está descontando del salario, mientras que un trabajador activo lo que paga es un 30%. Entonces, ¿en qué que estamos? Eso es totalmente injusto. Perdón, un 6 y un 30, ¿puedes explicar eso? No. El trabajador, Ajá. La ley establece ahora mismo que el trabajador lo que paga de la matrícula total de la Seguridad Social, el empleador paga el 70% y el afiliado paga el 30%, Correcto. Que incluye los dos seguros, pensión, vejez y discapacidad y seguro familiar de salud, Ya. con el 30%, ¿verdad? Sí, que eso... Del monto hasta 10 salarios mínimos en el caso de salud. Entonces, en este caso, lo que se ha hecho es aprobar una resolución en la que el pensionado se le descuenta el 6% del salario de su pensión, que sobrepasa más del 40% de lo que establecería la ley de un trabajador activo. O sea, eso es una cosa imposible, es una cosa que no tiene razón de ser. Y recuerdo cuando se perifoneó eso en la gestión pasada como un logro, yo dije, la DIDA nunca se va a pronunciar aplaudiendo una cosa como esa, porque esa es una estafa al pensionado. El pensionado no tiene que hacer eso, el pensionado está pagando un 0.1% para el seguro, para el renglón que es atención a los servicios de salud, del cual tiene que irse, usted según va pagando su cuota mensualmente, se tiene que ir destinando ese dinero para fines de cuando usted se retire, que el sistema cubra la parte que no cubre el empleador. Pero aquí sí se nos está haciendo. En casos como este, que acabas de poner ese ejemplo, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la DIDA, ¿es orgánicamente un ente activo o un ente pasivo? En casos como este, la DIDA no puede hacer nada. Ahora puede. Antes lo que tenía que hacer es lo que se hacía, se recurría al Consejo. Y algo tan evidente, tan estrambóticamente injusto. Pero es posible que ellos lo estén tratando. Bueno. Yo no puedo hacer ningún tipo de afirmación negativa, porque no tengo informe de si ellos están tratando eso ya a nivel de los tribunales. O sea, supongo que sí. O sea, a nivel del contencioso o al Congreso Nacional pidiendo que pidan una resolución. Bueno, X cosa. Lo que quiero decir es que no hay que modificar la ley para que un pensionado tenga derecho a la salud. Ya. Nelsida, sin tener que extendernos mucho en el tema que te voy a tratar, porque a alguna gente le emociona, hay mucho por donde cortar sobre ese tema. Como sistema, el esquema social que tenemos, ¿nos convendría a nosotros los afiliados, a los asegurados, de que se nos entregue parte de los fondos de pensiones como adelanto? Bueno, pero si usted está pensionado, sí. No, yo digo por lo del 30%. No, pero yo digo, si usted está pensionado, sí. Porque estamos hablando de fondos de pensiones, no de prestaciones laborales. Ya. Entonces, una de las cosas que hay que tener muy claro es pensión. Cuando usted llegue a su edad. Eso es un invento, eso es un populismo, eso es un disparate. Que lo están comparando con Chile, que Chile no tiene nada que ver con la República Dominicana en el modelo. Son situaciones distintas. Totalmente diferentes. En Chile lo que tenemos es que el trabajador mete su cuarto ahí, él solo. Aquí hay una parte del empleador y una parte del trabajador. Ya. 70% del empleador, 30% del trabajador. Y los fines son recuperar parte de la capacidad que tuvo esa persona cuando tenía su etapa productiva plena. Entonces no me la ve cuando yo puedo trabajar todavía, porque yo es posible. Mire, desde que comenzó la seguridad social y el sistema de pensiones, la mayoría de las personas cuando perdían el trabajo iban a la DIDA, porque querían que la DIDA les consiguiera ese dinerito que ellos tenían ahí, porque estaban pasando hambre. Esa era como la costumbre del afiliado. Sí, porque, bueno, si usted tiene una necesidad y usted está pasando hambre, usted dice, bueno, deme mi cuarto ahora. Lo que pasa es que el sistema va más allá del momento. Ya. O sea, no es ver el árbol, es ver el bosque. Entonces usted tiene que pensar que ahora usted puede por sus propios medios hacer cualquier cosa y
conseguir la comida, pero cuando usted esté ya desvalido, que no pueda trabajar, que nadie lo va a contratar para hacer nada, ese chorrito de agua que le va a llegar de lo que usted trabajó cuando usted estaba activo, le va a ser más necesario que en el momento actual, porque actualmente usted puede tener posibilidad de hacer cualquier actividad, la que sea, hasta ponerse a vender frito en la calle y puede producir, pero cuando ya usted no tiene capacidad productiva, que usted está en su etapa pasiva, usted necesita el auxilio de lo que usted tenía y si no lo tiene, que el Estado le dé una garantía. Eso es lo que es una pensión. O sea, nosotros no podemos estar pensando que es un banquito que tenemos, señores, vamos a dejar ese populismo. Eso que me devuelvan el 30%, es lo mejor que suena, ¿eh? Cuando la gente oye que le van a dar cuarto, ay, pero este mundo tiene necesidad, este es un país, no, el ser humano vive de la necesidad, por eso trabaja, por eso hace todo, vive jugando, los chelitos que tiene, vive jugando a la lotería, a la banca, viendo a ver si consigue dinero. Es un afán de conseguir. ¿Por qué? Porque tenemos insuficiencia de ingresos. Y todo aquel que tiene insuficiencia de ingresos necesita buscar ingresos de donde sea. El mañana no importa, pero por eso tiene el Estado que estar protegiendo el mañana de la gente con esos ahorros. Entonces hay que tener muy claro, señores, que usted no tiene unos cuartos guardados ahí para cuando tenga necesidad. Usted tiene algo ahí para cuando ya su capacidad productiva no le permita ejercer una profesión o un oficio, entonces venga eso que usted atesoró ahí, claro, con una mejor distribución de beneficios, sí, no, que lo que está pasando no hasta ahora, los 115 años. No, y no solamente eso, que los niveles de intereses y de rentabilidad sean otros, que los niveles de comisión y de beneficio para la AFP sean otros. Esos esquemas sí hay que cambiarlo. Esos esquemas sí hay que modificarlo totalmente. Tiene que haber una mejor distribución más equitativa, menos agiotista de parte de quien administra ahora mismo esos fondos en beneficio del afiliado. O sea, tiene que haber mayor beneficio al afiliado que lo que están teniendo prácticamente los que administran el capital. Muy bien. Señores, vamos a la pausa para que entremos al segmento final de la hora 22. En ese momento empezaremos a hablar con Nelsia Marmolejos de política. Venimos en unos instantes. Hace unas cuantas semanas vimos con sorpresa de que Nelsia Marmolejos retomaba la actividad de ejercer política de manera formal nuevamente. Fuerza del Pueblo es el lugar donde Nelsia Marmolejos ocupa una posición importante y nos gustaría conocer la decisión de ejercer activismo político, vida política, de manera pública, formal. ¿A qué se debe que Nelsia, después de tantos años en pausa en ese aspecto, se decidiera a dar ese paso? Bueno, realmente mi vida ha transcurrido durante todos estos años, desde los 16 años, haciendo la actividad política personalmente, como una convicción de que desde el punto de vista político se hacen las transformaciones, pero en el ejercicio dedicada fundamentalmente a los trabajos sociales. Cuando hablo de los trabajos sociales, es que no he tenido nunca discriminación a la hora de estar ejerciendo la dirección sindical o de estar ejerciendo una diputación, aunque fuera por un partido, o cuando he estado en un cargo público, como en el caso que nos ocupaba en la DIDA. O sea, en esos momentos, en el caso de la DIDA, por respeto a los afiliados, yo nunca ejercí la actividad partidaria, porque yo creo que el servidor público también tiene que respetar a quien le sirve. Y en ese cargo van gente de todos los partidos, contribuyentes que son de todos los colores. Entonces se ve muy feo, entendía yo, por mi lógica, que a mí me viesen mezclada en un activismo partidario de una parte, porque la DIDA no es un ente político partidario. La DIDA es un instrumento de defensa de los afiliados a la seguridad social que beneficia a todos los dominicanos y dominicanas sin importar credo político. Entonces, en función de eso, yo pausé el activismo político ya de manera muy propia, porque cuando era sindicalista, por lo menos, nunca tiré un discurso sindical en nombre del PLD, sino de la organización que tenía. Y la adhesión que en un momento dado tuve,
no fue en función de decir PLD, sino decir hay derechos sobre esto, y el PLD asumía ese discurso y nosotros asumíamos el discurso del PLD, y por eso me mantuve tantos años en el partido hasta que llegó un momento que hubo que romper, porque los intereses en la práctica no coincidían cuando era legislador. En el 92 yo fui expulsada del PLD por el problema del Código de Trabajo, que todo el mundo recordarán, que había una decisión de que no se aprobara y que varios diputados, encabezados por mí, que dirigía una central sindical, y otros diputados de los demás partidos que hicimos alianza en el Congreso, nos pusimos como un bloque de que el código había que aprobarlo y se aprobó. O sea, me costó mi militancia política en esa época, en ese partido, pero de todos modos me siento muy orgullosa de lo que se pudo conseguir en esa época, aunque fracasara en mi carrera política temporalmente. Luego, cuando ya estoy en esta etapa, creo que estoy en la plenitud para ejercer un cargo político sin compromiso social para una institución X. ¿Por qué? Porque ya en esta etapa de mi vida creo que he acumulado la experiencia suficiente para poderme nutrir de los nuevos conocimientos de esta nueva generación y en función de eso aportarle al país hasta que pueda mi conocimiento y mi capacidad de trabajo en beneficio de las cosas que siempre he creído. No creo que es justo que si uno puede hacer algo por su país y de manera militante, como siempre lo he hecho, me quedé en mi casa viendo cómo pasan las cosas y no me integro. ¿Y por qué me integro a la fuerza del pueblo? Sí, esa pregunta, déjame también hacértela, pero motivártela un poquito, porque desde la posición que quedaste luego de salir de la vida pública, del funcionariato público, desde tu posición, con tu background, con tu hoja de vida, podías decidir voy a este o a este partido, y si tocabas una de esas puertas, estoy seguro que ibas a encontrar la respuesta de que fuese abierta. ¿Por qué fue Fuerza del Pueblo, es Fuerza del Pueblo, el lugar donde reanudas tu vida política partidaria? Bueno, creo que en la Fuerza del Pueblo yo encuentro sintetizada muchos de los puntos de vista que yo considero son válidos para el desarrollo de este país y para la consolidación de una protección social más amplia que la que tenemos. Creo que el partido tiene una visión de futuro, una misión de acción social que se corresponde mucho con las cosas que yo creo. Entiendo perfectamente que en un partido hay de todo. Van a decir que sí, esto, que sí, otro, pero si lo mucho creemos en eso, el partido se enrumba por los mejores intereses. Y yo creo que en Fuerza del Pueblo está en estos momentos lo mejor que estuve en el viejo partido y lo mejor de la sociedad que en este momento quiere realmente que haya un destino diferente a lo que está ocurriendo hoy, con una visión mucho más práctica y con una experiencia también de Estado ya probada. Creo que el doctor Leonel Fernández ha demostrado, primero, su capacidad de conciliador; segundo, una persona mesurada y respetuosa de la opinión de los demás; y tercero, con muchas iniciativas y prácticas que permiten que el país pueda avanzar por sendero más seguro y más objetivo que lo que en estos momentos tenemos. Creo que en Fuerza del Pueblo yo sintetizo muchas de mis aspiraciones, y muchos de mis compañeros que hemos cabalgado por años en estas calles del país buscando mejor bienestar para la población dominicana, estamos sumados a ese proyecto. Y cada día realmente nuestra satisfacción es que más personas, más amigos, más colaboradores, más jóvenes llaman a estas viejitas a quererse incorporar a una nueva causa, sobre todo porque uno ha tenido un historial de que la política no ha sido un negocio. Por lo menos yo tengo convicción, como tienen muchos dominicanos que están en Fuerza del Pueblo, de que la política es un medio para poder ascender no socialmente como personas, sino socialmente como país y mejorar de manera significativa las condiciones de vida. Habrá cosas malas y cosas buenas, pero yo creo que lo bueno tendrá que pesar mucho más en el accionar de este nuevo partido, con la experiencia que ha tenido, que lo que teníamos antes. Han sido etapas superadas, muy buenas experiencias en mi militancia pasada. Debo de decir que siempre muy respetuosa, tuve buenas relaciones con todos mis compañeros cuando estuve en ese partido, pero llega un momento de decisión, y en esa decisión, con la situación que se ha presentado, yo he optado por estar en Fuerza del Pueblo junto con todos mis compañeros que me han acompañado por años en este batallar por la vida política nacional. Entonces,
ahí estoy absolutamente convencido que en el 24 nosotros tendremos un rol muy determinante que llevar a cabo en la República Dominicana. ¿Piensas entonces, o no si lo piensas, le convendría a República Dominicana tener un gobierno presidido por fuerza del pueblo en lugar de lo que actualmente estamos teniendo, que es de otro partido? ¿Y por qué? Bueno, obviamente que si estoy en Fuerza del Pueblo, creo que Fuerza del Pueblo es el que tiene la capacidad y la posibilidad de enrumbarnos por un destino mejor, eso es obvio. Y en segundo lugar, son muchos años de experiencia acumulada en la gestión pública y hechos, evidencias de que esos gobiernos que hizo el doctor Leonel Fernández han sido beneficiosos para el país. Se cambió la cultura del servidor público, se crearon métodos que fueron realmente novedosos para que el servidor público y los servicios públicos accediera la población a ellos, y se construyó y se desarrolló todo un país que quedó, como se decía, con una pista arreglada, pero que esa pista pudo despegar el avión con todos los éxitos durante esos años de gobierno del doctor Leonel Fernández. Bien, para cerrar, ¿qué piensas, qué opinión tienes de un aspecto que está inadecuadamente ocurriendo en esta gestión de gobierno? Bueno, yo creo que el presidente, yo siempre he dicho, ningún presidente quiere hacer la cosa mal. Yo creo que el presidente quiere hacer la cosa muy bien hecha y que tiene interés en que el país se desarrolle. Ahora, una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es lo que usted hace. Realmente yo creo que se ha fallado mucho, se ha improvisado mucho, las cosas como que se hacen de manera muy repentista, y un Estado en las condiciones, un país en las condiciones que está y en las que está el mundo, no es para nosotros estar con políticas alegres. Yo creo que es un momento de que se sienten, porque si hace un país, si hace una mala gestión, el gobierno que nos tocará en el 24 va a ser más difícil. Nosotros quisiéramos que hiciera buena gestión, que terminara bien su gestión, para nosotros poder tener menos problemas cuando lleguemos en el 24. Hay que pensar un poquito mejor todas las decisiones que se están tomando, creo que son muy apresuradas, creo que hay que dejar esa política de caminar por todas partes, aunque hay un amigo mío que dice lo siguiente: cuando el contrario va mal, esté usted tranquila. La experiencia política de Nelsida Marmolejos a flor de piel en su última expresión en este conversatorio que hemos sostenido con ella en la hora 22, y le agradecemos que haya estado acá. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Señores, hasta la próxima.